entre 20 años, me parece. Ah, oh, te lleva años ya, está bien consolidada. Sí, sí, bastante, ya bastante. Qué bien, qué bueno, me alegro mucho. Suena muy Sí, interesante. sí está muy interesante, la verdad. De hecho, Sí, aquí en que es como que, no sé, como ingeniería en física, hay muchas personas que están como que les late más como un enfoque más computacional, matemático y así. Entonces, como estamos en la facultad de ingeniería, junto con también los que son licenciados en matemática, licenciados en software y así, este, pues no sé, está, realmente le agradecemos mucho que se tome el tiempo para venir acá. y yo también se los agradezco a ustedes, como no, qué bien. ¿Y reciben varias matemáticas? Pues, más o menos, Ok. si llevamos pues cálculo, álgebra, ese tipo de cosas. Ah, qué bien. En la facultad de matemáticas hay más, como cosas más técnicas, creo. Pero pues lo básico de ingeniería y física, sí. Sí, ah, qué bien. Ok, si le parece, podemos comenzar una vez presentándolo. Claro que sí, como no. Ok, perfecto. Este, bueno, pues buenas tardes a todos los que están presentes. Eh, Les mandamos un gran saludo de parte de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física y estamos dando continuidad a la actividad conocida como Coloquio de Tesis e Investigación, donde recibimos a excelentes investigadores o tesistas presentando sus áreas de investigación o tentativos proyectos de tesis. El día de hoy nos complace presentar al invitado, que es el doctor Julián Bravo Castilleros. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Julián es licenciado en matemáticas, maestro en ciencias matemáticas en la especialidad de ecuaciones diferenciales y mecánica, y doctor en ciencias matemáticas, todo en la Universidad de La Habana, Cuba. Su área de investigación son matemáticas aplicadas al estudio de fenómenos susceptibles de ser modelados usando ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, técnicas de homogeneización de materiales compuestos y su aplicación al diseño de materiales inteligentes y de transductores en propósitos médicos. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre la aplicación de técnicas de homogeneización y propagación de ondas en materiales, compuestos y sus aplicaciones. Ha realizado varias estancias en otras instituciones de prestigio en Brasil, Colombia, Cuba, Francia, Alemania y España. Sus obras han recibido premios de la Academia de Ciencias de Cuba en 1996, 2002, 2006, 2009, 2012, 2017. En 2007 ganó el premio de ciencia cubana Pablo Miquel Merino. Ha asesorado 6 tesis doctorales, más de 20 tesis de maestría y más de 25 tesis de posgrado en ciencias matemáticas y sus aplicaciones. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas internacionales y sus obras han recibido más de 1000 citas de otros autores. Así que sin más preámbulo, invitamos al doctor a que nos comparta su plática de hoy, modelado matemático de materiales compuestos con aplicaciones a la calibración de equipos de ultrasonido. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Permítanme compartir pantalla para comenzar ya la charla. Mm, ya. Bueno, ya como dijo Rodrigo, este es el título de la presentación. Modelado matemático de materiales compuestos con aplicaciones a la calibración de equipos de ultrasonido con propósitos médicos. Este es un tema que estamos desarrollando varios investigadores del IIMAS, de la UADY, la Facultad de Ingeniería, de la UADY, del Instituto del Centro de Investigaciones Regionales también, eh, y del Centro de Mediciones de Querétaro. Al final puedo rectificar si hay algún error. Entonces, el objetivo, bueno, estamos muy agradecidos por esta posibilidad
de poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que hacemos, y nuestro mayor propósito es poder colaborar con vuestra facultad, con ustedes, en cursos, en asesoría de tesis, en colaboración científica con profesores y estudiantes, etc. Ahora comento. Estos son los objetivos de la plática. Vamos a ilustrar la importancia del modelado matemático de materiales compuestos. Vamos a describir las ideas básicas de una técnica de homogenización matemática. Vamos a ilustrar la aplicación al diseño para la calibración de equipos de ultrasonido, y vamos a presentar algunos temas de tesis. Esta es la idea de lo que vamos a hacer. El objetivo, esta es la estructura de la presentación. Vamos a ver primeramente qué es un material compuesto, algunas de sus aplicaciones, que estos materiales en ocasiones aparecen con sus propiedades, son rápidamente oscilantes, y un método matemático de homogeneización, el corazón de la plática, que es la aplicación, y algunos temas relacionados con este y otro un poco más relacionado con cosas que he estado haciendo en estos últimos días con otros colegas de modelación matemática del grupo del IMAS acá en Mérida. Bueno, la definición y ejemplos de material compuesto. Esta definición de material compuesto, constituido por volúmenes alternados de algunos materiales homogéneos en escala supramolecular, es una definición que aparece en este artículo de Gregory Panasenko del año 2008. Ese es un artículo muy interesante. La presencia de los materiales compuestos en diferentes esferas de la industria médica, civil, automotriz, mecánica, deportiva. Se ve, por ejemplo, un ejemplo de la importancia de estos materiales, lo pueden encontrar en este artículo aquí, en esta revista Science le dedicó un número completo a este tema, mostrando precisamente la importancia de los materiales compuestos en diferentes áreas biológicas, de aplicaciones de materiales en nanotecnología y en recursos renovables. Estos son ejemplos, los primeros tres son, este es un ejemplo de un material compuesto poroso, real, este es un material compuesto laminado, y este es un material compuesto fibroso. Aquí, en estos casos, estos espacios se rellenan con un epoxi y se forma un material compuesto por dos fases. Una fase que sería una cerámica, en el caso de compuestos piezoeléctricos. Un material piezoeléctrico es aquel que posee la propiedad de que ante una presión mecánica regenera un campo eléctrico, o ante la acción de un campo eléctrico este se deforma. Estos materiales son muy importantes en el diseño de estructuras inteligentes, en el diseño de transductores ultrasónicos con propósitos médicos, en el diseño de hidrófonos, por ejemplo, entre otros. Este, por ejemplo, que está acá, es un material compuesto de la derecha, no sé si se ve el cursor, es un material compuesto fibroso. Aquí se mete esto en una, se pone una, como si fuera una caja, se vierte una cerámica epóxica y se obtiene un material compuesto fibroso. Observen que él posee una estructura periódica. Si damos un corte transversal a esa estructura, podemos pensar en que tenemos un círculo centrado en un cuadrado, como una celda básica, cuya repetición de manera recurrente genera todo ese plano de la sección transversal que le conversaba. Aquí abajo aparecen tres muestras de
partes de la columna vertebral de un material poroso que son huesos. Estos son huesos tomados de fallecidos por Reinaldo César para realizar estudios de osteoporosis. Los resultados de este trabajo fueron publicados acá en este artículo. Y aquí, por ejemplo, es una muestra tomada por Reinaldo de una estructura ósea de un fallecido sano. Este es de un fallecido osteopénico y este es de un fallecido osteoporótico. Se realizaron estudios que permiten mostrar la importancia del conocimiento de las propiedades elásticas globales, macroscópicas de estos medios, con el objetivo de hacer estudios de interés en enfermos con osteoporosis. Aquí se quiere mostrar, por ejemplo, para estudiar una aplicación determinada de un material compuesto, por ejemplo, en el diseño de transductores ultrasónicos para aplicaciones médicas. Este es un ejemplo del material fibroso que le comenté aquí a la derecha, después que se hace todo el proceso de combinar esta fibra, este material formado por fibras piezoeléctricas con diferentes epoxis. Entonces, en este tipo de aplicación, la propiedad esta de que sea un material piezoeléctrico hace que se generen ondas que se reflejen y que puedan realizarse las observaciones interiores, ¿no? Sin tener como objetivos de ultrasonido. Esa cerámica que permite realizar esa operación es una cerámica piezoeléctrica. O sea, aquí se muestra en ese tipo de aplicación se pueden combinar materiales piezoeléctricos para obtener materiales con mejores propiedades globales. Por ejemplo, aquí siempre es importante en este tipo de diseño considerar materiales que tengan un alto coeficiente de acoplamiento electromecánico, el KT, y una baja impedancia acústica, que sería aquí el promedio de la densidad del medio por la velocidad de la onda. Y aquí estas C, E y Epsilon, que tienen una barrita arriba, son propiedades macroscópicas. Esta C33 es una propiedad macroscópica elástica, esta E es una propiedad macroscópica piezoeléctrica y esta E es una propiedad macroscópica dieléctrica, que se obtienen precisamente de aplicar técnicas de homogeneización a este tipo de material. Entonces las figuras lo que muestra es fijo la propiedad piezoeléctrica de la fibra del rojo y entonces varían diferentes propiedades de epoxis, y entonces se ve como para diferentes combinaciones hay una combinación que es la Ecotane con este rojo que da la mayor propiedad, la mayor respuesta siempre de coeficiente de acoplamiento electromecánico para todos los valores de Z, entonces de la impedancia acústica. Esto significa entonces que este tipo de combinación sería la mejor a considerar para el diseño de este tipo de transductores de todas estas que aquí se encuentran. Y eso es para esta geometría, porque las propiedades estas, techo, que se llaman propiedades efectivas o macroscópicas, dependen de las características físicas y geométricas de las constituyentes. Otra aplicación también de este tipo de materiales, por ejemplo, es en el diseño de hidrófonos. Aquí estos D que están acá dan respuestas hidrostáticas macroscópicas. Aquí tenemos respuestas piezoeléctricas macroscópicas. Esta G también es una respuesta hidrostática efectiva, y el producto de ellas nos dice cuán buen emisor y receptor es el hidrófono, o sea, ese teléfono subacuático. Entonces aquí
una figura de mérito, que es como se llaman este tipo de negociación de parámetros para el diseño, sería, bueno, ¿cuáles deben ser entonces las concentraciones de fibra y de matriz, que es la parte del que cubre el epoxi, para que este producto sea el mayor posible? Entonces aparece aquí curvas para diferentes medios laminados, un compuesto laminado donde la sección transversal de la fibra es cuadrada, un compuesto fibroso donde la sección transversal de la fibra es cuadrada, compuestos laminados y compuestos con fibras circulares con diferentes distribución periódica de la fibra. Esto, el discontinuo, es fibras circulares con una distribución cuadrada de la fibra, y los puntos es fibras circulares con una distribución hexagonal. Bueno, para las combinaciones de esta cerámica piezoeléctrica PZT5A, estos son aleaciones de plomo, circonio y titanato de bario con el araldite, esta sería la mejor combinación. O sea, esta es la idea, para dar la idea de cómo se pueden aplicar estas técnicas de homogenización al diseño de diferentes aplicaciones. Depende del tipo de aplicación, uno debe saber cuáles son los parámetros relevantes en esa aplicación, obtener las propiedades macroscópicas y entonces buscar la mejor negociación de parámetros para esa aplicación. Bueno, aquí quería mostrar que en el diseño, por ejemplo, como dice acá, con el envejecimiento de la población y mayor expectativa de vida, el número de operaciones ortopédicas para personas de edad avanzada está aumentando, y huesos hechos de materiales compuestos presentan propiedades físicas similares a los huesos humanos. Esto es para realizar sustituciones, etcétera. Ahí tienen una liga que está vigente. Estas propiedades tienen un carácter rápidamente oscilante. Eso quiere decir que si nos paramos en un punto del medio que estamos, del material o del medio heterogéneo que estamos investigando, y nos desplazamos un poco nada más, ya podemos pasar a otro lugar que posee otras propiedades mecánicas. Por ejemplo, esto es una muestra de un hueso. Aquí en esta tesis se muestra un hueso y se realiza una malla con elementos finitos que tiene 3.300.000 elementos, con 10 nodos cada uno. Las ecuaciones que se derivan de un análisis, de un estudio de este tipo de problemas, requieren de un alto esfuerzo computacional. Ese es el objetivo de esta lámina. ¿Por qué digo las ecuaciones? Porque para modelar este tipo de fenómenos se utilizan, por ejemplo, ecuaciones de la mecánica de los medios continuos y leyes físicas, etcétera, que conducen a ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales. Si estos sistemas de ecuaciones diferenciales aplicamos, por ejemplo, lo pasamos a su formulación débil y aplicamos elementos finitos, ese sería el efecto, el esfuerzo computacional alto. ¿Qué significa la homogenización? Significa que el estudio, en lugar de aplicar elementos finitos a este medio que está a la izquierda, este medio heterogéneo, nosotros se lo vamos a aplicar a un medio homogéneo equivalente a este, donde ya las propiedades no son rápidamente oscilantes. Esa es la idea de la homogenización. ¿Qué son las propiedades efectivas? Bueno, las propiedades efectivas, por ejemplo, vamos a dar una idea de lo que son. Si esto es un medio formado por dos componentes, por ejemplo, conductivas, y esta tiene una propiedad conductiva sigma 1, la azul, y sigma 2 tiene una propiedad conductiva, la amarilla, tiene una propiedad conductiva sigma 2, entonces nosotros estaríamos, en lugar de estudiar directamente el medio heterogéneo con estas características azul-amarilla, estudiaríamos uno con una característica verde que depende de las propiedades físicas y geométricas de esta azul y amarilla. Este medio original es el medio heterogéneo y este sería el medio homogéneo equivalente. Y este techo, este sombrero, sería la propiedad macroscópica o efectiva del medio. Los primeros intentos de hallar este tipo de propiedades, por ejemplo, en ingeniería, en las aplicaciones ingenieriles, fue usar lo que es la llamada regla de las mezclas. O sea, se toma la propiedad, la media aritmética ponderada
de sigma 1 y sigma 2, donde C1 denota, por ejemplo, el área de la región azul y C2 denota el área de la región amarilla. Esa es la media aritmética ponderada. Y así otras, como la media armónica o esta media geométrica, fueron utilizados. De todas estas, las más utilizadas son estas dos y en principio en la regla de las mezclas esta que está acá. Estas dos en general, la media armónica y la media aritmética. Pero ¿qué pasa con estas? Estas realmente son propiedades que son amplias. Por ejemplo, esta de aquí abajo es la media armónica para una cierta combinación de propiedades. Y esta de acá arriba es la media aritmética. Entonces, realmente, estas son cotas de las propiedades efectivas reales. Por tanto, entre las técnicas matemáticas que existen para obtener las propiedades macroscópicas directas de un material compuesto, aparecen las técnicas variacionales, que su objetivo es refinar, o sea, disminuir el ancho de estas propiedades. Una idea de estos métodos, por ejemplo, que es la que vamos a mostrar en las próximas láminas. Imagínense que aparece este medio heterogéneo. Aquí se puede identificar un parámetro pequeño épsilon. Ese parámetro pequeño épsilon es el cociente de dos escalas. Una longitud característica de la llamada celda periódica. La celda periódica, por ejemplo, acá es este medio que aquí aparece, que al repetirse de manera recurrente genera todo el medio heterogéneo original. Entonces, esta celda periódica y esta L que está aquí abajo, esta, por ejemplo, es un lado de este cubo pequeño y esta L es un lado de este cubo grande, o sea, una longitud característica de este cubo. Esto podría ser L la diagonal de este y L grande la diagonal del grande, de manera que esto es un parámetro pequeño. Y en la medida que estos parámetros pequeños tienden hacia cero, este material tiende a confundirse con un medio homogéneo. Esa es una idea intuitiva del proceso de homogenización, el paso al límite cuando ese parámetro tiende a cero. Imagínense que esto representa una propiedad conductiva de un medio conductivo, por ejemplo. Entonces tenemos que para cada valor de épsilon tenemos una función sinoidal desplazada. El periodo de esta función es precisamente épsilon, cuando épsilon es igual, porque el periodo es 2pi sobre esta expresión, sobre 2pi sobre épsilon. Se simplifican los 2pi, el épsilon pasa para arriba multiplicando y da periodo épsilon. Bueno, aquí se ve como cuando épsilon es igual a un medio, hay dos vueltas. Aquí cuando épsilon es igual a un 4, épsilon es igual a un octavo, épsilon es igual a un 64avo. Entonces se ve el carácter rápidamente oscilante de esta función en la medida que épsilon va a cero. Ahora imaginemos que esa sigma es una propiedad conductora de una cierta barra. Aquí entonces, aplicando una ley de Fourier, aquí tenemos, por ejemplo, este problema unidimensional. Aquí realmente tenemos una familia de problemas, este que está aquí enmarcado. En homogenización desde el punto de vista matemático, lo que significa es sustituir esta familia de ecuaciones que están aquí en un azul clarito por esta que está aquí en rojo. La diferencia está en que los coeficientes aquí son funciones que oscilan rápidamente. Sin embargo, el coeficiente del problema llamado problema homogeneizado es constante. Entonces, el cálculo de esta constante depende de la solución de los llamados problemas sobre la celda o problemas locales. Aquí vamos a mostrar a continuación el sentido matemático de el carácter, la homogeneidad equivalente, es decir, cómo sustituir el estudio sobre un medio heterogéneo por el estudio sobre un medio homogéneo inicial. Sobre un medio, el medio heterogéneo es el inicial y el medio homogéneo, homogenizado, resulta del límite. Al sustituirlo, entonces las soluciones de este problema original deben tender a las soluciones de este problema rojo cuando el parámetro pequeño tiende a cero. Y eso es lo que se quiere ilustrar aquí.
Por ejemplo, roja es la solución de la familia del problema homogeneizado, y azul la solución del problema heterogéneo para distintos valores de épsilon, cuando épsilon es igual a 1/2, cuando épsilon es igual a 1/4, ahí vemos cómo se van pegando, cuando épsilon es igual a 1/8, etc. Entonces, esta es la idea es que estén próximos en un cierto espacio. Por ejemplo, aquí sería en el espacio de las continuas, cuando épsilon va a 0, o grande de épsilon va a 0, entonces U de épsilon converge a U0 en esta norma, en ese sentido de proximidad. Entonces, de lo que trata, después de dar estas ideas, lo que queremos mostrar es que existe un grupo acá que encabezado por la doctora Nillare y otros colegas del IIMAS y del Centro de Investigaciones Regionales, que están haciendo investigaciones de la enfermedad de Chagas. Durante el estudio de desarrollo de esa pesquisa, ellos tienen que hacer observaciones en muestras, por ejemplo, de ratoncitos, entonces, y por ejemplo en órganos muy pequeños como el corazón. Entonces, es muy importante. Se han dado cuenta de la importancia de poder confiar en los equipos de ultrasonido de los cuales disponen. Y entonces es importante que estos equipos de ultrasonido sean calibrados, sean evaluados si sus errores están en el rango de confiabilidad. Entonces, estas son muestras de algunos moldes que han hecho para poder ver si el equipo de ultrasonido, después que colocan esto digamos, en una pecera, es capaz de distinguir la forma geométrica de estas muestras. Desde el punto de vista matemático, si consideramos, por ejemplo, que estas muestras, en lugar de ser de esta forma, es un material compuesto laminado, entonces nuestro estudio sería sustituir nuestra investigación sobre este medio laminado tipo sándwich por la investigación sobre este medio gris. Entonces las ecuaciones acá, que dependen de E y de Rho, serían sustituidas por otras ecuaciones donde ya esta E es constante, que es el módulo de elasticidad, este Rho que es la propiedad elástica del medio, la densidad del medio, es también constante. De Rho realmente con la media ya resolvemos, y en E nosotros podemos hallar sus propiedades efectivas. Hay que señalar que, como es un proceso de propagación de ondas, esta E es compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria, el módulo elástico, donde la parte imaginaria tiene que ver con la atenuación de la onda. Los objetivos aquí es considerar, por ejemplo, esta sería una ecuación homogeneizada de la que tiene lugar sobre este medio homogéneo. Esta V techo que está aquí sería una velocidad efectiva que es igual a la propiedad efectiva o macroscópica de la parte real de E entre la propiedad efectiva de la densidad, la raíz cuadrada sería la velocidad, y este es un coeficiente de pérdida que es el coeficiente de la propiedad efectiva del medio, de la parte imaginaria del coeficiente elástico entre la parte efectiva del medio real. Bueno, después de esto, estas propiedades se pueden calcular usando este tipo de fórmula. Ahora vamos a hablar de que uno puede dar expresiones analíticas para este problema, para la propiedad elástica, que realmente es la media armónica de estas propiedades, y cuando uno separa aquí la parte real y la parte imaginaria, las puede obtener estas expresiones que dependen de esos datos, y esta sería la densidad. Y este promedio angular, este paréntesis angular, es lo que significa la integral de 0 a 1 de la función que está ahí adentro. Entonces el problema que nos planteamos fue el siguiente. Bueno, si cada lámina es elástica, homogénea, isótropa,
deseamos estimar valores del espesor que garanticen una baja impedancia acústica y un coeficiente de atenuación promedio de la onda. Porque tenemos el problema físico, pero ¿qué es lo que queremos? Queremos evaluar, pero nos hace falta entonces extraer aquellos parámetros relevantes para el diseño. Y los que encontramos relevantes son precisamente que tenga una baja impedancia acústica y un coeficiente de atenuación promedio, en este ejemplo. Entonces, con eso, nosotros podemos calcular, lo que tenemos son las propiedades estas elásticas, la parte real y la parte imaginaria, y esta propiedad de la densidad del material, del sándwich, pero las mediciones que se hacen en ingeniería no son estas propiedades, sino son precisamente lo que se mide, es la velocidad del sonido, el coeficiente alfa de atenuación de la onda y la impedancia acústica. Entonces aquí vemos ejemplos en tejido humano, por ejemplo, y muestras de agar, una sustancia gelatinosa que se estudia mucho en este tipo de aplicaciones, cuando existen 2 gramos de densidad y cuando se van aumentando las densidades de estos medios. Estos son más densos, o en 4 gramos, en 6 gramos, en 8 gramos, y aquí tenemos estas propiedades que fueron tomadas de este artículo. Entonces, con esas propiedades, nosotros hacemos es sustituir y decir, bueno, si conozco el rojo, los que están en rojo son los que tenemos en la tabla. Si conozco el rojo y conozco la velocidad, puedo hallar la densidad, y una vez que conozca la densidad, puedo venir acá y calcular la impedancia acústica efectiva del medio. Todo esto lo podemos hacer considerando que el medio es un medio homogéneo, que es el medio homogenizado cuando hablamos de propiedades efectivas. Y así, haciendo determinados ajustes, podemos calcular quién es la longitud de la onda, el factor de pérdida, hasta poder llegar a el coeficiente de atenuación de la onda como función de la propiedad de la parte imaginaria. Entonces, ya después que se tienen esas propiedades, aquí decimos, bueno, con esas propiedades nosotros tenemos que podemos hallar la impedancia acústica efectiva, podemos hallar la velocidad efectiva y podemos hallar el coeficiente de atenuación efectivo. Esta es la frecuencia efectiva, aquí la tomamos como un promedio. Observen que es 2L, 1 menos 2L es la longitud como función de L del corazón del sándwich, y 2L son la suma de las longitudes de las tapas por la frecuencia en cada una de ellas. Entonces, de aquí, por ejemplo, podemos obtener experimentos numéricos para 3 tipos de sándwich. Por ejemplo, uno que tenga en el medio, tenemos 4 gramos de agar, y en las tapas estamos variando la concentración de agar. Aquí es de 2 en el primero, las signo suma, las cruces de 6 gramos de concentración de agar en el segundo, y en el tercero de 8 gramos, este cuadrito. Y así entonces podemos realizar cómo varía la impedancia acústica con respecto al espesor de las tapas de ese sándwich, y vemos entonces que tienen este comportamiento, y que la que tiene el triángulo, que es esta de 6 concentraciones de agar con el 4 en el corazón del sándwich, es la que más baja impedancia acústica tiene, cualquiera sea la longitud del espesor que nosotros escojamos. Así también vamos, por ejemplo, el coeficiente efectivo de atenuación de la onda, y vemos que en la medida que variamos la longitud, que se mantiene en el medio, o sea que no es ni el que tenga el más alto valor de atenuación ni el más bajo valor de atenuación, en todo el rango de variación vuelve a ser este que está acá, triángulo. Bueno, estos trabajos nos dan una idea de que si tuviéramos que elegir entre estos materiales, entre estas combinaciones, elegiríamos precisamente esta,
para dar respuesta a nuestro problema, o sea, de encontrar el que tenga un menor coeficiente de impedancia acústica y un valor de atenuación de la onda promedio. Así, este tipo de trabajo lo estamos haciendo con varios colegas. Aquí están sus nombres: Francisco Heredia, Nidiare Evia, María del Carmen Jorge, Rubén Medina de la UADY, Eric Molino de Limas, Neme Castillo de Limas, José Luis Pérez González de Lima, Sánchez Hull del Centro de Investigaciones Regionales, Caridad Vales de la Facultad de Ingeniería también de la UADY. ¿Por qué? Porque aquí hay varias investigaciones. Aquí se van a hacer impresiones 3D para modelar, hacer un pronóstico del modelo para el diseño, y después este modelo se pretende retroalimentar con experimentos y volver a diagnosticar, ¿no?, a diseñar un mejor modelo. Hay un proyecto que está sometido a CONACYT, que involucra a estos 4 centros que le he mencionado. Los centros son Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas, aquí de la UNAM, el CONACYT, Centro de Investigaciones Regionales, Hidero Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigaciones Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. También tenemos colaboración con el Centro Nacional de Metrología de Querétaro, también es un centro CONACYT. Entonces, aquí están los temas de tesis. Yo se los dejo para que ustedes los vean. Aquí hay una tesis. Todo el que esté interesado me puede escribir. Ahí está también mi correo. Yo le mando las tesis. Esta tesis aquí, como son tesis de licenciatura, sería reproducir resultados, estimar algunas cosas, pensar un poco, hacer algunos experimentos numéricos. Este tema aquí va para una tesis de licenciatura. Este es un tema un poco más complejo que el anterior, donde además de las propiedades estas de baja impedancia acústica y un coeficiente de atenuación de la onda promedio, también tenemos en cuenta geometrías curvilíneas que van también a disminuir efectos de dispersión de la onda. Este trabajo que aquí está es de un joven que está haciendo ahorita doctorado en una universidad americana, pero que fue también estudiante de licenciatura, y que los resultados de su tesis como estudiante de licenciatura y de maestría también fueron la aplicación de estas ideas a problemas que tienen que ver con modelado de la córnea. Este es un tema un poco más complicado, que tiene que ver con efectos no lineales, que son necesarios también tener en cuenta. En los temas anteriores los efectos son lineales. Y este es otro tema que estamos desarrollando también en conjunto, un grupo de investigadores acá de Limas, UNAM, que acá en Mérida, que nuestro objetivo es estudiar la evolución de epidemias y comprobar su eficiencia mediante comparaciones con datos reales de la evolución del COVID. Creo que también es un tema de mucho interés para estudiantes, para jóvenes, investigadores, porque este tipo de fenómenos debemos estar mejor preparados para cuando vuelva a acontecer. Aquí voy a explicar brevemente este ejemplo simple. O sea, no se trata de inventar inicialmente ningún modelo, se trata de conocer los modelos existentes y ver cómo estimar estos parámetros. Aquí, este S, por ejemplo, serían los susceptibles. Este modelo recibe el nombre de SIS, susceptible, infectados, susceptibles. Esto indica la velocidad en que están variando los susceptibles. Esta es la cantidad de la población susceptible, y esto indica la velocidad con que está creciendo o disminuyendo, evolucionando los infectados. Aquí este I por S indica las interacciones entre infectados y susceptibles, y este beta es una tasa de infección. Aquí se ve, si quitamos la parte azul, vemos cómo
la velocidad, si este beta es positivo y este I y S, como son poblaciones, son positivos, esta derivada es negativa, entonces es decreciente, y vemos un decrecimiento de la población de los susceptibles por la interacción con los infectados. En la medida que los susceptibles se van interactuando con los infectados, los infectados comienzan a crecer, porque esta sería una magnitud positiva y la derivada sería positiva, entonces sería creciente, aquí decreciente, aquí creciente. Si a esto le podemos empezar a quitar términos, por ejemplo, aquellos que se van recuperando, y si aquellos que se van recuperando vuelven a ser susceptibles, lo cual es un escenario bastante complicado, que no sabemos si es real o no, con el COVID, si es posible o no, pero que sí lo es con otras enfermedades contagiosas. Entonces, tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que en realidad es un sistema sencillo, que este sistema es sencillo, tiene solución analítica. Aquí tendríamos condiciones iniciales que se pueden tomar de tablas que colegas nuestros se han dedicado a reunir aquí en la región y estados colindantes, y bueno, y que son públicas también. Por ejemplo, si usted suma estas dos ecuaciones, los miembros derechos se cancelan y queda que la derivada de S con respecto a T más la derivada de I con respecto a T es igual a 0, o sea, la derivada de S más I con respecto a T es igual a 0, por lo tanto S más I es igual a una constante. Y esa constante es precisamente el total N de la población. Esto tiene unas ideas cualitativas muy interesantes, porque esto nos dice de que las soluciones van a estar en este triángulo, por ejemplo, que está aquí, y como que este valor inicial, S sub 0 de los susceptibles, es próximo al total de la población, sería un valor que se encuentre por acá. Entonces, en la medida que esté evolucionando, va aumentando la cantidad, la población de infectados, y esta población de infectados debe llegar no llega por estas ecuaciones, llega, porque ahora si hayas la primera derivada, los ceros de la primera derivada de los infectados, ves que los ceros de la primera derivada son precisamente, se alcanzan cuando S es igual a gamma sobre beta, y si hallamos la segunda derivada, vemos que la segunda derivada es negativa, aún sin resolver la ecuación, son propiedades cualitativas, aún sin resolver la ecuación sabemos que esta función I tiene un máximo, y lo deseable es que este máximo no se alcance por acá arriba, sino se alcance por acá para que la enfermedad se detenga lo antes posible. Bueno, estas son ideas que tanto cualitativas como cuantitativas nos pueden permitir hacer pronósticos, no dar verdades ni conclusiones, sino pronósticos, que lo interesante de esta etapa es que esos pronósticos los podemos comprobar con datos reales. Esto es otra de las cosas que quería mencionar. Y como procedimiento, bueno, a los interesados en estos temas se impartirían cursos introductorios sobre las técnicas matemáticas, modelos, etcétera. Los invitaríamos a participar en los seminarios del grupo Phantom o en los seminarios del grupo de modelación del IMAS. Los invitaríamos a que realicen presentación de los resultados parciales de la tesis en seminarios que, bueno, viene la etapa de redacción de la tesis, en la cual estaremos también revisando y dando ideas, y su defensa de la tesis. Estas eran las ideas que queríamos presentar en este coloquio. Disculpen que me haya extendido 5 minutos más. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, doctor. De parte de pues, todos los asistentes que están viendo la transmisión en vivo. Ahorita, si está bien, se abre un espacio de preguntas y ya tenemos algunas preguntas que están entrando. En primer lugar, tenemos una pregunta que dice que a lo largo de la plática usted mencionó que buscaba que una propiedad deseable era una baja impedancia acústica. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es necesaria una baja impedancia acústica para los
los fines que están desarrollando esto. Ajá, la baja impedancia acústica es para evitar pérdidas de energía en la interfaz entre un medio y otro. Por ejemplo, en ultrasonidos, si nos hemos hecho alguna vez un ultrasonido o hemos estado sometidos o hemos visto a alguien a quien se lo estén haciendo, vemos que sitúan una crema gelatinosa, ¿no?, entre el transductor y la piel. Precisamente es porque la impedancia acústica del transductor es la de un cuerpo rígido, que es la de una cerámica piezoeléctrica sólida, y la del cuerpo humano es la de, tiene una impedancia acústica próxima al agua. Entonces lo que se trata es de disminuir, de que estas impedancias sean muy próximas, la del transductor y la del el emisor y la del que recibe, para que haya menos pérdida de energía en la interfaz. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, esa técnica de homogeneización que usted ha mencionado, menciona sus aplicaciones a ultrasonidos, pues a la de la biomédica, ¿no? Sí. La pregunta es, si estas técnicas de homogeneización, ¿qué otras aplicaciones podrían tener? No sé, mencionan tal vez en construcción o en otros tipos de materiales. Sí. Mira, los materiales compuestos están presentes en muchas esferas de la vida cotidiana, de la industria. Por ejemplo, los materiales compuestos se utilizan cuando queremos obtener, mediante combinación de materiales, obtener nuevos materiales con mejores propiedades para una determinada aplicación. Por ejemplo, que estos materiales, para obtener ganancias, incluso podemos obtener propiedades que no tienen ninguno de estos materiales. Yo le voy a poner un ejemplo. En la construcción, por supuesto, lo vemos que se combinan, por ejemplo, materiales para obtener mayor resistencia. También se desean que estos materiales no sean cualesquiera, sino que sean materiales que no contaminen el medio ambiente. No sé si me dejan un momento, es que yo quisiera, no sé, mostrar alguna idea, estructura, mi presentación, no sé, aquí. A ver, la Facultad de Matemáticas de la UADY, a ver. ¿Están viendo acá? ¿Se ve Sí, se ve. Bien, miren, por ejemplo, poner otro ejemplo. Imagínense, este tipo de problemas aquí, este es un tema de una tesis de doctorado de un estudiante de la UNAM, al cual asesoro. El problema surge porque se vio experimentalmente que al diluir, por ejemplo, nanopartículas en un fluido, se obtienen propiedades conductoras, propiedades térmicas mayores, o sea, la propiedad térmica de la aleación de las nanopartículas en el fluido es mayor que las del fluido como tal, que de las nanopartículas como tal. Entonces, ¿qué pasa? Este es un tipo de aplicación. Aquí, por ejemplo, en este artículo, hacen homogenización. Este señor, por ejemplo, Jacob Fish, que está aquí, el tercer autor, es un matemático que se dedica a la homogenización y a las matemáticas aplicadas en este tipo de problemas. Y él usó aquí una técnica que es una técnica recursiva, que es válida para cuando existen múltiples escalas. Es decir, existen escalas, digamos un tablero de ajedrez, y en cada casilla hay otro nuevo tablero de ajedrez, y en cada casilla hay otro nuevo tablero de ajedrez, y hay varias escalas, por poner una idea. Y aquí, bueno, aquí nosotros ya hemos empezado a aplicar métodos, pero multiescala, para investigar este tipo de problemas,
usando estas técnicas de homogeneización. Déjenme ver si tengo alguna otra. Este es en nanofluidos. Aquí, por ejemplo, aquí hay dos materiales. Hay un medio laminado. Digamos que el verde es un material piezomagnético y el amarillo es un material piezoeléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el amarillo, el verde, que es piezoeléctrico, no tiene propiedades piezomagnéticas. Y el amarillo no tiene propiedades piezoeléctricas. Por tanto, en la matriz de estas propiedades, para el amarillo no aparece, para el amarillo Q es 0. Esta Q que está aquí, que es la propiedad piezomagnética, es 0. Y para porque esta E es la propiedad piezoeléctrica. Y para el verde, que es el piezomagnético, la propiedad piezoeléctrica es 0. Es decir, ninguno de los materiales, uno o bien no posee E, y si posee E no posee Q y viceversa. Entonces, este 0 que está aquí, en esta matriz, este 0, corresponde a una propiedad que es magnetoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Es una propiedad que tiene en cuenta los efectos combinados magnéticos y eléctricos. Esto que está acá, esta figura, muestra esa propiedad. Esa propiedad es una propiedad alfa. Si vemos en los extremos, ¿qué significa en los extremos? Cuando todo es 0, quiere decir que aquí, si todo es 0, es como si el ladrillo este fuera solo verde, no hubiera amarillo. Y si estamos en 1, es como si todo el ladrillo este fuera verde. O disculpen, en un caso, en un punto todo es amarillo y en un punto todo es verde. Sin embargo, esta propiedad es 0 en los extremos. Y sin embargo, en la combinación se ve que hay ganancia de esa propiedad. Es decir, van a aparecer nuevas propiedades que no existen en los constituyentes. Esto es una cosa, los materiales que cumplen estas propiedades le llaman metamateriales, por ejemplo. Esto aparece aquí, aparece en tejidos humanos. Muy bien, son muchas las aplicaciones realmente, y el método de homogeneización asintótica que se ha explicado aquí tiene un carácter universal, puede ser aplicado a medios lineales, no lineales, etc. Y existen otros métodos variacionales para obtener cotas, refinar cotas. Ok, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Sí. Aquí tenemos otra pregunta más. Sí. Dice, cuando habló de la manera en la que se promedian, por así decir, las propiedades, sí, mencionó que se hacían diferentes tipos de medias, ¿no? Aritméticas, otras más, ¿no? Sí. Preguntan cuáles son las ventajas o en qué se diferencia aplicar un tipo de homogeneización u otra. Por ejemplo, imagino que se refieran a estas láminas. Estas fueron las primeras. Se puede abrir libros de ingeniería sobre materiales compuestos y a esta le llaman la regla de las mezclas, que es precisamente hallar esta suma. Esto no es algo que esté mal, pero no es preciso siempre. Por ejemplo, uno puede pasar en los compuestos reforzados por fibras, las propiedades en la dirección, las propiedades longitudinales, o sea, si las fibras, por ejemplo, son paralelas, tenemos un compuesto reforzado con fibras paralelas, y en la dirección de estas fibras, las propiedades, por ejemplo, elásticas, conductivas de un medio, se parecen mucho a estas, a que sean las medias, pero esto no siempre es así. En ocasiones, las propiedades directas, cuando uno las calcule, son próximas también a la media armónica, no a la media geométrica que es esta. La media armónica es el recíproco 1 sobre C1 sobre sigma 1 más C2 sobre sigma 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Aquí esta gráfica lo que pretendíamos mostrar es que arriba está la media aritmética y abajo está la media armónica. Estas propiedades, vemos que hay aquí un ángulo entre ellas, pero este ángulo, uno, si se queda con esta información y, por ejemplo, para una investigación dice, voy a aplicar la regla de las mezclas y voy a tomar esta que está acá arriba, pero ¿y si es realmente la de abajo? O si tomo la de abajo y es realmente la de arriba. O sea, que no tomar a priori las propiedades de la regla de las mezclas puede conducir a errores. Se demostró precisamente que la propiedad real, efectiva, se encuentra entre la media aritmética y la media armónica. Esto es un resultado que le llaman el tenedor de Hill, matemático aplicado inglés. Este método, ¿a qué permite hacer? Bueno, esto es un ejemplo unidimensional. Él lo que hace es que en matemática, cuando estamos aplicando a diferentes problemas, estamos hablando de que esos problemas sean susceptibles de ser modelados por ecuaciones diferenciales que surgen, que tienen su base en leyes de la mecánica, por ejemplo, de la mecánica del continuo, de leyes de la termodinámica, etcétera. Con esas ecuaciones tienes un problema bien planteado. Aquí este es un problema unidimensional, pero este problema unidimensional, este U pudiera ser temperatura y este sigma pudiera ser un coeficiente de conductividad térmica, este que está aquí entre paréntesis, y este de aquí puede ser una fuente de calor. O esta misma ecuación puede ser útil para cuando esta U es un desplazamiento mecánico. Y este que está aquí entre paréntesis es la propiedad de rigidez elástica del medio. Y este, en lugar de ser una fuente de calor, puede ser, por ejemplo, una fuerza que está actuando sobre la masa de la varilla que se esté analizando. Entonces, esto pudiera ser, por ejemplo, una propiedad de conductividad dieléctrica, de conductividad magnética. Las ecuaciones pudieran ser más complicadas, pueden ser sistemas en elasticidad, etc. Y mediante este método, matemáticamente, tú obtienes que has transformado este problema, esta familia de problemas dependientes de un parámetro epsilon, en un problema donde ya la propiedad no es una propiedad, el sigma-techo es una propiedad constante. Por eso te le llaman un problema homogeneizado. Y todo no acaba ahí, porque la solución de ¿quién es esta constante? Que es la que uno usa. O sea, en las aplicaciones de la teoría de homogenización hay dos vertientes. Una que me interese resolver el problema original para obtener las tensiones medias, los desplazamientos medios, las temperaturas promedio, etcétera, promedio entre comillas, o que me interesen las propiedades macroscópicas. Este sigma-techo lo que está dando información de las propiedades macroscópicas de esta barra, esa barra que ocupa el 0,1 y que queremos estudiar su temperatura con la ley de Fourier, por ejemplo. Pero esto no cae en el problema homogeneizado, hay que resolver los llamados problemas locales. En la solución de los problemas llamados problemas locales existe una clase muy pobre de tales problemas que tienen solución analítica, pero sí existen problemas que tienen solución analítica en muchos medios laminados, en compuestos fibrosos, etcétera, con sección transversal circular. Más, en general, este tipo de problema local hay que resolverlo mediante métodos numéricos. La solución de esos problemas por métodos numéricos nos conduce a hallar ese sigma. O sea, observen que aquí, donde está, resolvemos el n aquí, de este problema, lo sustituimos, aquí hallamos su derivada, sustituimos y hallamos el promedio, tanto este sigma como esta n que acabamos de resolver, la solución del problema local. Y en este ejemplo unidimensional, el resultado no es la media aritmética. En este ejemplo, el resultado es la media armónica, que es el recíproco
del promedio, que el promedio es la integral de 0 a 1, del recíproco de 1 sobre sigma en Y, donde 1 sobre sigma en Y es eso. O sea, esto es una idea. Déjenme ver si aquí hay otras variantes de aplicación. No, en este no. Aquí hay una aplicación, por ejemplo, ilustrar la influencia del tejido maligno en la distribución térmica de la mama a través de un modelado matemático de homogenización. Aquí, por ejemplo, se considera que el tumor es un material compuesto fibroso y se aplican ecuaciones diferenciales a partir de la ecuación de biocalor de Penes, y se usa para modelar la transferencia de calor en el tejido por ejemplo. Y aquí lo que se está es buscando la propiedad directa, porque los métodos variacionales son los que tratan de refinar las cotas amplias, clásicas, que le llaman de Royce y Boyd, que es la armónica y la aritmética. Los métodos técnicas de homogenización para refinarla. Y aquí tenemos esto es otra aplicación. Aquí en esta aplicación vemos cómo aquí hay un tejido sano y cómo un seno sano, y aquí tenemos el seno con el seno con la bolita maligna acá, y vemos cómo las curvas de nivel de la temperatura van variando con respecto a de aquí arriba, igual que acá van variando las curvas de nivel, incluso donde quiera que la sitúe. Aquí está un poquito más al centro. Esto es un corte por el medio del seno, considerado como una esfera. Es como si estuviera el seno en la parte maligna, el tumorcito estuviera por acá. Entonces se ve como las líneas de temperatura están dirigidas, están influenciadas. Este es un tipo de ejemplo. Otro ejemplo más que hay es, por ejemplo, les quiero mostrar que me hablaron de ejemplos. Esto lo está haciendo otro estudiante de doctorado, que es en problemas que tienen que ver con estructuras termopiezoeléctricas perforadas, y el objetivo es, por ejemplo, aquí demostraron experimentalmente la ganancia de propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas en cerámicas de PZT perforadas por fibras porosas alineadas y su importancia en aplicaciones a sistemas de recolección. Aquí nosotros mostramos lo que se muestra experimentalmente. También nosotros comparamos con el experimento a partir de los punticos, los experimentos donde están loteo, perforado. Esto es para calibrar el modelo con otra técnica numérica, pero aquí hay, por ejemplo, comparación con experimentos. Y esa es la idea, comparando con experimentos. Por ejemplo, una figura de mérito importante para este tipo de aplicación. Este tipo de aplicación es en recolección de energía. Yo tenía unas gráficas de un estudiante de maestría que no lo tengo en esta. Esta es una tesis de licenciatura de un estudiante de licenciatura en matemáticas de la UNAM, donde aplicó la técnica de homogenización, el método de dos espacios. Aquí hay muchas cosas también por hacer. Y él lo aplica para estimar la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Entonces, yo quiero mostrar algunos resultados de él en comparaciones con experimentos realizados, unos experimentos famosos en esta área. Aquí las continuas son las predicciones que él hace con el modelo de su tesis, y las verdes o rojas son las mediciones experimentales que se hicieron. Aquí se encuentra la fuente contaminante y aquí nos estamos alejando de la fuente contaminante. Por eso es ese tipo de problemas. Había un problema, no sé si tenga tiempo para mostrarle el de las cotas. Déjenme ver. Déjenme ver si hay alguno acá. Es posible que
tenga... Miren, este trabajo corresponde a un estudio de la solución de los problemas locales, pero por la vía para obtener cotas más finas. Entonces esto fue un estudiante de maestría, actualmente está haciendo doctorado en Francia, estudiante de licenciatura y de maestría de la Universidad de La Habana. Este es el problema, es que aquel problema fuerte, que está aquí, que es un problema fuerte, son dos laplacianos que se cumplen en la parte azul y en la parte amarilla. Estas son condiciones en la interfaz, estas son condiciones de continuidad del flujo en la interfaz, y este es un salto del flujo en la interfaz, la segunda. Y ese problema se puede escribir en forma variacional de esta manera. Al escribirlo en forma variacional de esa manera, aquí están los efectos del salto, aquí. Uno puede obtener cotas variacionales más finas. Esto fue lo que hizo. Cotas variacionales más finas. Cuando digo más finas, es mucho más estrechas las cotas que las que se obtienen clásicas. Las clásicas son las medias aritméticas y las medias geométricas. Y la ventaja que tienen estos métodos es que las fórmulas son más simples que si uno aplica un método numérico, que si uno aplica incluso un método analítico, que a veces las soluciones analíticas son muy complicadas de aplicar, a veces vienen expresadas en series, cuya convergencia no es rápida, etc. Estas propiedades que están acá, les voy a mostrar algunas tablas. Miren, esto que se llama, que está acá arriba, es cota inferior mejorada, cota superior mejorada. Y aquí se ve cómo, y es la predicción directa con elementos finitos, en este trabajo de Rocha y Cruz, con quien colaboramos. Es un excelente ingeniero mecánico que lleva años dedicado a problemas de homogenización en medios conductivos. Con él fue que aprendí el problema de la aplicación, fue que me mostró la aplicación a nanofluidos para obtener propiedades conductivas mayores. Y de ahí después decidimos que las técnicas de esta homogenización de escalas múltiples pueden ser aplicadas a este tipo de problemas. Y aquí se ven cota inferior y cota superior. Fíjense cómo la cota inferior es tan buena como el método de elementos finitos. Aquí y aquí. Este lambda es cociente de propiedades conductivas de un medio entre el otro. Entonces, que esto nos dice que en ocasiones es mejor usar estas fórmulas. Y aquí usaría la fórmula de la cota inferior, porque la cota superior no es tan buena. Mírenla, cómo se va alejando de la inferior. Este era el ejemplo que quería buscar para esa pregunta. Y hay muchas cosas acá y muchas técnicas que se pueden aplicar y muchos problemas que se pueden atacar. Si alguno tiene incluso algún problema en el que esté trabajando con estructuras de materiales compuestos, medios heterogéneos, o crea que la combinación o el uso de materiales compuestos pueda ser útil para mejorar la aplicación o tenga la sospecha, lo podemos ver también. Estoy abierto para colaborar. Estamos abiertos, en realidad. Yo no estoy solo, soy representante de algunos colegas, representándolos porque soy el que estoy hablando ahorita. Muchas gracias, doctor. Sí. Tenemos una última pregunta ya para cerrar, para no quitarle más tiempo. Sí, y aquí preguntan, ¿cuál es la menor escala en la que el método de homogeneización podría ser utilizado? Bueno, el método de homogeneización yo lo he usado hasta la nanoescala, pero hasta la nanoescala la he usado. No me atrevo a decir nada más. Ok. Sí, muy interesante la pregunta. En realidad se hacen muchas pruebas, los modelos matemáticos son pronósticos, ¿no? Entonces uno puede probar incluso
en otra escala porque hace una abstracción de la geometría del problema, como si hicieras una ampliación del problema, y trata de aplicar lo que en el lugar donde esté aplicando, tiene que aplicarlo sobre la base de las leyes que rigen el fenómeno que estás investigando. Ok. Sí. Okay, pues muchas gracias, doctor. Con esta pregunta terminamos. Y de nuevo le agradecemos una vez más de parte de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física y de toda la Facultad de Ingeniería y todos los espectadores que tuvimos en Facebook, que se haya hecho un espacio en su agenda para venir a compartirnos su trabajo. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho esta posibilidad. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias.